Muy buenas, bienvenidos todos al proyecto podcast de Hablemos sobre Odontología. El invitado de hoy es el doctor Sebastián Pino, doctor de la Clínica Quinta Mar y docente de Duoc UC de la jornada vespertina. Y el tema del que hablaremos el día de hoy es sobre odontología digital y generalidades. Doctor Sebastián, ¿cómo está? Muy bien, deseoso de poder conversarles acerca de este tema que es muy contingente y que en realidad nos va a cambiar la perspectiva de cómo trabajamos en odontología. Las expectativas de este podcast. Poder llegar a un universo de personas que necesita saber de odontología y que eventualmente no es muy cercano a las visitas presenciales, pero que sí podría obtener información a través de medios digitales. Genial. Entonces, vamos a partir con las preguntas que me hicieron algunos usuarios de mi página de Instagram. Empezamos con odontología digital. ¿Qué opinas sobre la odontología digital? La revolución de los tiempos modernos, ¿ya? Una odontología que nos permite capturar situaciones clínicas iniciales, hacer diseños, solicitar trabajos de laboratorio sin la incomodidad habitual de la toma de impresiones, ¿ya? O los típicos moldes conocidos por los pacientes. Claro, eso ya sería como odontología ya del pasado, ya no se está viendo tanto. Exacto, pero no hay que perder no hay que perder de vista de que si bien la odontología digital es una revolución, va a convivir con la odontología tradicional análoga que involucra la toma de algunos moldes. Entendido. Por ejemplo, ¿qué elementos actuales se pueden implementar en el día a día en una consulta? En términos de odontología digital, yo creo que ya todos conocemos al menos algunos de ellos, comenzando desde la agenda electrónica, ficha clínica electrónica, registro clínico electrónico de las radiografías digitales, llegando hasta la captura de imágenes intraorales con fotografía clínica, escáner intraoral y por supuesto el fin de ello que es la impresión, ¿cierto?, de estos modelos en resina, por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, también el tema de los rayos X. A mucha gente le da miedo el tema de llegar, entrar a una sala, ponerse estos rayos pensando que el mito dice que es cancerígeno. ¿Esto es real? ¿Es netamente mito? ¿Es peligroso? Cuénteme. Los rayos X sí son peligrosos, ¿ya? Pero existe una formación específica en los odontólogos generales y también en el personal técnico de odontología que cursa con una formación en protección radiológica. Los rayos X en exceso, sin las exposiciones sin medida, sí son peligrosos y podrían causar efectos negativos y cancerígenos en el largo plazo, porque son daños acumulativos y como no vemos el rayos X, ese es el problema. Ahora bien, con una radiografía odontológica moderna, digital, no impresa como las antiguas, la radiación que usted recibe es menor que la que usted recibiría en el verano estando en la playa, o más aún, menor que la radiación que usted recibe cuando viaja en un avión en cualquier parte del mundo. Curioso. Para poder quitar ese estigma de los rayos X, porque realmente hay mucha gente que no quiere hacerlo por netamente desinformación de este mismo. Exacto, sobre todo las embarazadas que necesitan algún tipo de radiografía de urgencia en el primer trimestre de embarazo se pueden realizar, sí, pero para casos súper específicos en vista de lo que yo estoy diciendo. Recibes menos radiación con una radiografía periapical digital que la que recibes en el verano caminando al sol. Genial, muy bien poder aclarar ese tema. ¿Se necesita alguna preparación previa para algún rayo intraoral por lo menos o extraoral? Preparación del paciente ninguna más que solo la cooperación, ¿ya? Preparación del personal técnico profesional y de la infraestructura sí, el lugar debe ser un lugar autorizado con equipos que estén montados con unas características técnicas específicas y que la sala esté plomada, ¿ya? O blindada para que los rayos X no se escapen desde esa sala. O sea, una de las cosas más importantes es que el personal esté preparado y la infraestructura sea la adecuada. Exacto. Más que alguna preparación del paciente no es necesaria. El paciente es solo la cooperación. Solo la cooperación, muy bien. Volviendo más o menos, ¿cuánto dura una toma de radiografía? Hoy con la llegada de la odontología digital, ¿cierto? Y la radiología a través de radiovisiógrafos o placas de fósforo, el resultado de la radiografía que antes se demoraba 8 minutos en revelarse en una reveladora automática, hoy se demora
30 segundos en aparecer la imagen en una pantalla y yo poder, por ejemplo, compartirla con el paciente en WhatsApp, en su ficha clínica, etcétera. Por lo tanto, el proceso completo desde el registro del paciente, el ingreso en el software, la toma y la visualización de las imágenes no debería tomar más allá de 2 o 3 minutos. Ahora es todo rapidísimo con el tema de la internet y todo el manejo digital. Y eso es otro concepto que me gustaría tomar. El manejo digital. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esto mismo? Las ventajas que nos permite aumentar, desde el punto de vista de la producción de una clínica odontológica, nos permite aumentar la producción. ¿Ya? El solo hecho de que yo tenga radiografías digitales, modelos digitales y poder tomar el registro inicial de un paciente en la primera cita, ya aumenta mi posibilidad de poder capturar un paciente para que sea de alguna forma cliente de este negocio, claro, o entregar un diagnóstico oportuno rápido, ¿ya? Esa es la principal ventaja, y el manejo de la información expedito y de acceso en cualquier lugar del mundo, porque todos están en la nube, ¿ya? Claro. Pero ahí hay una salvedad. Los productos que uno utiliza para registrar datos de los pacientes, si bien están en la nube, tienen que estar protegidos, ¿cierto?, con normas internacionales de bioseguridad. Cuando uno adquiere un software para manejo de esta información, tiene que conocer que este software cumpla con por ejemplo, protecciones de nivel internacional respecto al manejo de la información, para que nadie pueda robar los datos. Y desventajas es que con la digitalización se podría fugar información, ¿ya? Esa es la principal desventaja. Con todo el tema de estos ataques cibernéticos que existen. Puede existir ataques cibernéticos, puedo yo sufrir un ataque cibernético que a lo mejor busque quitarme una cartera de pacientes, como ya existe. Claro. En otros negocios más grandes e internacionales, en donde, por ejemplo, roban bases de datos de clientes de tarjetas de crédito. Eso es muy importante, doctor, porque eso no es un tema como que se suele hablar demasiado en temas de las desventajas. No, la verdad es que no. La ciberseguridad en Chile no es muy no es muy potente, y los negocios pequeños, ¿cierto?, las clínicas dentales pequeñas no tienen personal adecuado y capacitado como un encargado de ciberseguridad que se encargue de revisar estas redes, ¿ya? Por lo tanto, uno coloca o apuesta todo el respaldo en entidades, en proveedores, ¿cierto?, de registros clínicos electrónicos que sí tengan esas características. Por lo tanto, yo no debería elegir un cliente o un proveedor, digamos, de software de registro clínico electrónico que no me entregue esa seguridad y que no me dé la seguridad de que los datos son míos, porque no hay que olvidar que los registros clínicos, cualquier entidad de salud en Chile, el dueño de la clínica o el director clínico de ese lugar tiene la obligación de resguardar esos datos por 15 años. 15 años. ¿Ya? Sean en papel o sean en digital. ¿Y esto por qué, doctor? ¿Por qué cercan que Eso porque está consagrado en la ley de deberes y derechos del paciente, ¿ya? Existe una obligación legal de cualquier entidad de salud en Chile que debe guardar todos los antecedentes clínicos durante 15 años. Ese es un dato que le sirve a cualquier persona que ahora esté escuchando este podcast, ya que hay que saber muy bien los derechos y los deberes de cada paciente para poder así estar bien informado al respecto. Y eso está consagrado en esta ley, por lo tanto cualquier persona que se atienda en cualquier lugar de Chile puede solicitar rescatar sus datos hasta 15 años en el lugar inicial donde se atendió, para poder trasladarse con otro tratante si es que, por ejemplo, se cambia de ciudad. Genial, genial. Muchas gracias por ese dato, doctor. Ahora, respecto a unas dudas más generales, saliendo más o menos de las radiografías y todo esto, quiero tocar un tema de la fobia dental. No sé si has escuchado un poco hablar de esto, la fobia dental, el miedo al dentista, este miedo casi irracional. ¿Cuáles son los consejos para poder abordar a un paciente con este tipo de fobias? Primero, dejar en claro que las fobias dentales son una realidad, ¿ya? Son una realidad porque en la antigüedad se utilizaban métodos no tan convencionales o un poco agresivos, como la restricción física para tratar a un paciente. Claro. Y también se utilizaban algunos artículos que la verdad no son muy amigables en la visión del paciente. Por lo tanto, es una realidad. Ahora, consejo para abordar un paciente de este tipo: primero, ir a un lugar adecuado, ¿ya? Donde exista personal con preparación para tratar a pacientes con fobias, ¿ya? Que caben dentro del espacio de pacientes con alguna necesidad especial, ¿ya? Claro. Porque tienen un miedo irracional. Esa es la definición de una fobia: miedo irracional a algo. Claro. ¿Ya? Y paciencia. Y mucha paciencia, yo creo. Y paciencia. Por ejemplo, los pasos para seguir con este tipo de pacientes, ¿cómo lo podría hacer para sentirse cómoda en la consulta dental? Una de las mejores técnicas y más probadas es iniciar con una desensibilización,
¿ya? Ujú. Una desensibilización significa comenzar de procedimientos muy pequeños y de baja complejidad a otros más complejos y de mayor tiempo de duración, ¿ya? Claro. Ir de menos a más, idealmente con sesiones en la mañana, ¿cierto? Y con un profesional con el cual el paciente sienta plena confianza, ¿ya? Si no hay confianza entre el paciente y su tratante, el paciente no va a apegarse al tratamiento a largo plazo y no va a poder ser dado de alta. Claro. Por ejemplo, también algún caso, se habla también de la sedación en los pacientes. ¿En qué caso es necesario usar la sedación? Por ejemplo, el famoso gas de la risa que se habla, o el óxido nitroso. ¿Se debe usar en todos los pacientes? ¿Se puede usar en los pacientes? Técnicas para manejo de pacientes con fobia hay varias, ya desde unas menos invasivas a otras más invasivas. Dentro de las menos invasivas está, por ejemplo, la hipnosis. Ya se puede realizar hipnosis clínicas para tratar de borrar el disco duro y borrar esta fobia para poder recibir atención ambulatoria. Otra opción es la sedación consciente con un gas, ¿cierto? Que es el óxido nitroso, que es muy bueno. Es de fácil aplicación, tiene un costo relativamente económico para los pacientes y de muy rápida recuperación. Un paciente que es sometido a sedación bajo óxido nitroso es un paciente que al momento de yo eliminar la provisión de gas logra recuperarse en 30 segundos y yo le administro oxígeno al 100%. Es muy seguro, se puede utilizar en pacientes adultos y en niños y tiene muy pocas restricciones en cuanto a patologías sistémicas. Buenísima, es algo que no se ve mucho, la verdad. La verdad es que en Chile es un ámbito que está desarrollándose hace bastante poco. En Chile es un ámbito que se está desarrollando hace bastante poco, pero que por ejemplo en Estados Unidos es un estándar para atención en odontología general. Claro. Todos atienden con sedación con óxido nitroso. Claro, eso es lo que yo había visto, por ejemplo, hasta en dibujos animados aparecen con este famoso gas de la risa. El gas de la risa es muy antiguo, de hecho se descubrió hace más de 100 años, ¿cierto? Una persona que estaba tratando de probar un nuevo gas y se dio cuenta de que al momento de inhalarlo le generaba risa, pero que también tendía a sedar a las personas que lo inhalaban y no sentían dolor. Desde allí su origen, pero es un gas muy, muy, muy antiguo, por lo tanto es muy, muy, muy seguro. Entendido. Ahí por lo menos se pueden quitar un poquito esta duda de las fobias dentales. Yo sé que mucha gente le aterra este tema y no sabe cómo tratarlo. Mucha gente no lo hace por vergüenza, porque dicen, es que no me van a atender, es que me van a negar la atención, es que se pasan muchas preguntas por la cabeza. Entonces esto es muy importante abordarlo. El principal problema de ese tipo de pacientes es que cuando ya deciden tomar ayuda profesional ya es muy tarde. El daño acumulado en el tiempo es demasiado. Entonces ya estamos llegando tarde. Por lo tanto, la invitación es a consultar con profesionales que tengan preparación en sedación consciente o en hipnosis clínicas o colegas que estén entrenados en cómo ir desensibilizando a un paciente para lograr objetivos específicos y súper puntuales, como por ejemplo realizar un tratamiento de conducto, realizar una limpieza, sacar un diente, que son procedimientos básicos en odontología general, pero que pacientes con fobia no lo logran hacer. Exacto. Y algunos deciden incluso llegar a anestesia general, que es un procedimiento de más riesgo y muchísimo más caro que cualquiera de las otras opciones. Exacto. Ahora tocando este mismo tema, hablando como del equipo multidisciplinario, ¿los psicólogos en odontología son necesarios como para cumplir como un estándar? ¿O en qué momento es necesario derivar a un psicólogo? Hay pacientes hay algunas patologías odontológicas que se dan a nivel de las mucosas orales, ¿cierto? Dentro del ámbito de la especialidad de la patología y la medicina oral, que sí pueden tener una conexión con un ámbito psicológico del paciente, ¿ya? Y son esos pacientes en donde uno instaura tratamientos que en la normalidad de las personas sí funcionan. En estos pacientes en donde no funcionan, uno ya empieza a pensar de que el paciente podría tener algún trastorno psicológico que está generando una enfermedad psicosomática. Es en ese escenario en donde yo considero emitir una interconsulta para poder derivar con algún profesional del área de la psicología para analizar el paciente. ¿Ya? Entendido.
¿Algún caso o anécdota que haya tenido usted como doctor en estos años? Principalmente pacientes de ese tipo, ya por ejemplo con lesiones recurrentes orales tipo úlceras, conocidas también como aftas socialmente. Muchas de ellas no tienen una base propiamente tal fisiológica, que generalmente se asocia a una deficiencia de vitaminas, ¿cierto? Y de fierro, por ejemplo, o anemias. En donde el paciente solo está pasando por un periodo estresor de su vida, personal, familiar, de trabajo, cualquiera de ellos, que necesita tener un abordaje con acompañamiento psicológico para poder enfrentar esta situación en la vida y que se pueden abordar rápidamente con una psicoterapia. Ahora, que el paciente acepte que el dentista lo derive a un psicólogo es un poco complejo porque no está muy arraigado dentro de la sociedad chilena el asistir regularmente a un psicólogo. Exacto. De hecho, algunos creen o lo ven como que en realidad cuando uno lo deriva a un psicólogo o asiste a un psicólogo es porque está loco. Y la verdad es que uno no está loco cuando es un psicólogo, es porque necesita técnicas, ¿cierto? Para poder afrontar ciertas situaciones de la vida. Claro, al final en salud siempre se intenta buscar el equipo multidisciplinario para abordar a cualquier paciente. En definitiva sí, o sea, la boca y el área odontológica no está separada del cuerpo, está en la cabeza y está unida al resto del cuerpo, por lo tanto no debemos mirarla como una especialidad que está separada del resto de las especialidades médicas o de las otras profesiones auxiliares de la salud en general. Muy buena punto de vista, doctor. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta entrevista? ¿Alguna experiencia, algún dato que quiera agregar, algún comentario? Agregar que, bueno, de esta breve entrevista, primero que me parece que es un medio efectivo para poder llegar a esas personas que no son muy regulares en la visita al dentista, desmitificar ciertas situaciones, ayuda mucho a que los pacientes puedan a lo mejor tomar valor y consultar con el profesional adecuado o buscar al profesional adecuado, que no necesariamente tiene que ser el ámbito privado, puede ser en el servicio público también. Claro. Posibilidades existen, pero hay que buscarlas. Hay que informarse en los canales oficiales, ¿ya? No en páginas web que no tienen respaldo científico, porque probablemente pueda estar leyendo algo que no está del 100% correcto. Exacto. Siempre intentar buscar la información verídica en este caso. Y como dato, siempre verificar que su tratante tenga registro en la página de la Superintendencia de Salud. Muy importante eso. Mucha gente no sabe que puede buscar a cada profesional en la página del MinSal. Exacto. La página de la Superintendencia de Salud es una página oficial, pública, en Chile, en donde por obligación todos los profesionales de la salud, profesionales o técnicos o auxiliares, deben estar registrados. Es un repositorio nacional que se va actualizando año a año con los cambios, y ahí usted puede verificar si el dentista efectivamente es dentista, de qué universidad salió, cómo se llama y si tiene especialidades o no. Y eso sería la entrevista, doctor. Muchas gracias por su tiempo. La verdad fue un momento bastante fructífero de información, de poder informar a toda la gente que quiera escuchar esto. ¿Algunas palabras que quiera agregar? Yo contento de que me puedan dar un espacio de difundir, de contar cosas que de repente no son tan conocidas por toda la población, y abierto a poder continuar con algunos podcasts u otros temas que necesitemos demitificar. Muchas gracias, doctor. Esto sería Hablemos sobre Odontología con doctor Sebastián Pino, y aquí la alumna en su proyecto de título. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.